Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. El Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece al Canal Judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. El tema que tocaremos el día de hoy es el papel del Ministerio Público en la investigación de delitos de secuestro. Y para hablarnos de este tema nos acompaña el licenciado Gualberto Ramírez, quien es titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, profesor. Licenciado, ¿valdría la pena que antes de empezar a hablar de cómo se investiga el delito de secuestro y de cuál es la labor de la unidad especializada, que hiciéramos una pausa para hablar del concepto de secuestro? ¿Existen otros tipos de delitos que podrían confundirse con delitos de secuestro, como lo es desaparición forzada o privación ilegal de la libertad? ¿Podríamos hablar del concepto de secuestro y cuál es la diferencia con estos otros dos delitos? Muy importante. Nosotros, efectivamente, eso es lo que pasa regularmente. Siempre hay una confusión entre los diferentes tipos penales. Para nosotros es muy importante establecer que en materia de secuestro hay una ley específica para la atención de este delito. La definición la contempla el artículo 9 del propio de la propia Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, y establece, digamos, el tema de la privación de la libertad de la persona, pero también establece un complemento, y ya sea que está establecido en algunos incisos, ¿no? Que es cuando se requiera que esta privación obedezca a la exigencia de una cantidad económica, que es el inciso A, que esta privación obedezca para que un familiar o una persona determinada haga o deje de hacer algo, que es el inciso B. El inciso C, que es con la intención de causar un daño a la persona que fue privada de la libertad. Y el inciso D, que sea la privación obedezca para cometer los delitos de robo y extorsión, con independencia de que esos delitos se sancionen de manera distinta. Una diferencia, por ejemplo, con la privación no persigue un fin posterior a, ni económico, ni de tener como rehén, ni una situación de ese tipo. Entonces, bueno, finalmente por eso la privación ilegal tiene una penalidad distinta y está regulada en otros códigos. En tema de la desaparición forzada, yo creo que es un tema complejo, pero es un tema importante de una vez desmenuzar, ¿no? El tema o la desaparición forzada trae intrínseca una actividad estatal. En este caso, a veces se presta mucho a confusión porque la gente piensa que con el hecho de que en un evento de secuestro participe en policía, pudiese considerarse desaparición forzada. Y no, porque realmente también la Ley General de Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro prevé que la participación de servidores públicos, ya sea de policías u otro tipo de servidores públicos, en los delitos de secuestros, y se establece como ciertas agravantes para esa participación. El tema ahí es el fin y es la participación del ente del Estado, que en el tema de secuestro no se da, y diferenciar que cuando participan elementos de alguna institución, pues obedecen o actúan a título propio y no por un mandato institucional. Claro. Licenciado, me gustaría que nos hablara de cuándo empieza a cobrar como nivel de preocupante la Comisión de Delitos de Secuestro, como para crear una unidad especializada en materia de investigación de delitos de secuestro, una ley especializada. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí se dispara el delito de secuestro en algún momento en nuestro país como para voltearlo a ver y decir, no, necesitamos crear unidades especializadas, una ley especializada en materia de delitos de secuestro? Pues la realidad es que, por ejemplo, los esfuerzos ya vienen ya de hace 15 años a la fecha. Efectivamente, por ejemplo, por lo que hace a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros, que es de la cual tengo el orgullo de ser titular, es una unidad que pertenece a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Nosotros somos dependientes de la CEIDO y estamos trabajando a raíz del tema de la delincuencia organizada. Es decir, para cometer delitos de secuestro regularmente
también participan más de más de 3 personas de manera organizada, y en esa parte es por lo que nos encasillan en esa área. Se han creado los esfuerzos y desde hace ya poco más de 12 años, 15 años, se han establecido, por ejemplo, reuniones periódicas entre las distintos esfuerzos estatales por tener unidades especializadas. La realidad es que estos esfuerzos se vieron cristalizados ya de manera más formal el 29 de enero del 2014 con la creación de la Comisión Nacional Antisecuestro por parte de la Secretaría de Gobernación y el Ejecutivo Federal, cuando establecen, por ejemplo, que hay un coordinador que se va a encargar de establecer que todas las unidades estemos equipadas, que contemos con especialización, que contemos con las herramientas necesarias para poder cumplir cabalmente nuestro trabajo. Y efectivamente hay una ley especializada en delitos en materia de secuestro que se crea con las distintas necesidades que se van generando, donde establecen ciertas maneras de investigar, nos dan ciertas facultades distintas que ya establecían ahí. A mí, por ejemplo, se me hace muy importante citar de la ley en materia de secuestros. Yo considero que son incluso hasta pioneros, por ejemplo, del asesor especializado para las víctimas. Antes de la creación de la ley... ¿Esto fue previo a la reforma penal? Previo, dentro de la reforma penal, pero antes de la creación de la Ley General de Víctimas, en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, algo por lo que pugnaron mucho las organizaciones civiles fue por el tema de la asesoría victimal. Y en ese momento, quien tomó el papel de la asesoría victimal fue el Poder Judicial de la Federación, a través del Instituto de la Defensoría Pública Federal, teniendo asesores especializados en materia de secuestro. Entonces, bueno, yo creo que ese fue un buen ejercicio. Y bueno, ya cuando se crea, se publica la Ley General de Víctimas y se establece que todo el tema de asesoría victimal corresponderá a la SEAB, bueno, pues ya es cuando gradualmente ha ido la Defensoría Pública, por el área del Instituto de la Defensa Pública, dejando a la SEAB la carga de esta asesoría. De la asesoría victimal. Entonces, bueno, recapitulando, porque podría haberse prestado para confusión, la Comisión Nacional Antisecuestro es quien da las herramientas a las unidades especializadas en materia de investigación o de perseguir el delito de secuestro. Los operativos, ¿quién lo investiga? Son ustedes. Sí. Es importantísimo. Efectivamente, la investigación, en términos del 21 constitucional y de acuerdo al Código Nacional 127 y 131, corresponde a la gente del Ministerio Público, ya sea federal o local. Y lo que está haciendo, por ejemplo, la CONACE es juntar esas herramientas que en su momento, viendo la operatividad, ellos se encargan de que la unidad de combate al secuestro de determinado estado cumpla con los requisitos, cuente con los protocolos de investigación, tengamos un perfil homologado, los servidores públicos cuenten con una especialización y también tengamos de algunas maneras ciertos criterios de seguridad y de confianza para poder estar desempeñándonos en esta labor tan difícil que es atender los delitos en materia de secuestro. Y en este tema, ¿cómo vamos? O sea, ¿sí todas las entidades cuentan con una unidad especializada? Sí, yo creo que es uno de los logros que lleva la CONACE. También ahí quiero citar la participación de PGR, porque PGR participa mucho en la capacitación de estas unidades de combate al secuestro, ya sea a través de docentes de INACIPE, a través de compañeros que comparten experiencias, talleres de conversatorios entre las distintas áreas, y la verdad es que es una comunicación muy operativa. Yo me atrevería a decir que incluso el tema de las unidades de combate al secuestro es un modelo que está siendo retomado por otras unidades especializadas, por ejemplo, en narcomenudeo, en FEBINTRA, el tema de trata, por ejemplo, porque las unidades de combate al secuestro ya pasamos esa parte de la coordinación y hoy cada entidad federativa cuenta con una unidad de combate al secuestro, cada titular de cada estado conoce al titular de otro estado, nos conocemos y nos comunicamos y hay una participación muy ágil entre nosotros para poder atender este delito, porque finalmente a veces trasciende, ¿no? Claro. Entonces, sí existe un trabajo en conjunto entre las unidades, por ejemplo, bueno, la unidad de PGR, que sería como la unidad federal, y las unidades antisecuestro locales. Porque sí, o sea, es muy claro, o sea, no podríamos pensar que se comete un secuestro en una entidad federativa y pues ahí se quedó todo, ¿no? O sea, existe comunicación. Sí, no, existe comunicación y el ejemplo claro lo pudiésemos tener aquí en la zona metropolitana, ¿no? Puede ser que la víctima haya sido secuestrada aquí en Calzada de Tlalpan, pero cuando se hicieron las llamadas y se lo llevaron, las llamadas empezaron a generar a lo mejor en camino al estado de Morelos, y entonces ya interviene otra entidad federativa, pero resulta que cuando nosotros ubicamos un tema de casa de seguridad se encontraría a lo mejor en Valle de Chalco, entonces ya intervinieron 3 entidades federativas y ahí todavía adelantando, y que incluso cuando los secuestrados quieran obtener un pago, pues sacaran sobre una carretera y cobraran un límite del estado de Hidalgo.
Entonces, ante esa situación, ante esa dinámica del delito, pues nos vemos en la necesidad de estar comunicados todas las unidades de combate al secuestro. O sea, es fundamental para nuestra tarea. Y en ese caso, por ejemplo, ¿quién es el encargado de investigar? Nosotros, bueno, finalmente el Ministerio Público, al conducir la investigación, obviamente cada quien en nuestros ámbitos de competencias, si nosotros la investigación la tiene el Ministerio Público del Estado de México, nosotros auxiliamos al MP del Estado de México, que en ese momento está conociendo el delito en lo particular. La investigación ya la radicó él, tuvo la noticia criminal, ya sea por la denuncia ya sea de algún testigo, o por el reporte a lo mejor oficioso respecto de las cámaras de seguridad que reportan que en tal lugar se dio la intercepción de una persona, o directamente la familia pidió una asesoría porque ya le empezaron a llamar. Entonces, cuando ellos empiezan, el MP que conoce ya empieza a investigar, y él es el que se encarga de empezar a conducir y llevar toda la investigación con la autoridad que en su momento compete. No me quiero adelantar, pero bueno, yo creo que ahí es una parte importante. A veces el Ministerio Público en esta nueva etapa del sistema penal acusatorio, nosotros tenemos la obligación de llevar a cabo la investigación. El Ministerio Público de manera genérica es quien conduce la investigación. Tiene que ser una conducción ágil que nos permita ir avanzando de manera pronta. Sí trabajamos con los elementos de policía. Nosotros en materia federal trabajamos con Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, pero también trabajamos y muy arduamente con la Policía Federal Ministerial, dependiente de la Agencia de Investigación Criminal. Esto tampoco implica que no podamos trabajar con una Procuraduría Estatal y con la Policía Judicial del Estado de Morelos o con la Policía Ministerial del Estado de México. Nosotros finalmente siempre conducimos la investigación. Hay participación del área de servicios periciales, tanto de PGR como de las distintas unidades, pero también hay participación de otras áreas que a lo mejor a veces no se mencionan. Nosotros, el Ministerio Público tiene también la facultad de pedir pedir información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de pedir cámaras de seguridad, de pedir cámaras a instituciones privadas, de pedir a lo mejor algunos datos como placas y cosas Y esto se encuentra regulado en la ley. Todo regulado en la ley y en el propio Código Nacional. Y, por ejemplo, en coordinación, cuando trabajan en coordinación con instituciones bancarias, ¿sí se tiene la disposición? Sí, ahí la ley los obliga, pero sí, hay disposición. No, yo creo que, por ejemplo, en el tema de la problemática del secuestro es que se tiene que trabajar muy rápido. Nosotros, obviamente, el camino es necesariamente pedir a través del sistema CIARA, que es una ventana electrónica, y pedir la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estableciendo a lo mejor unas ciertas fechas. Obviamente, a nosotros regularmente siempre nos interesa la fecha en la que se está llevando a cabo el secuestro. Por si de las cuentas de la víctima, ya sea tarjeta, cheque o de manera directa, se haga una disposición. Entonces eso lo pedimos a través del sistema CIARA, y la verdad la información está siendo un poco más ágil porque finalmente también la Comisión Nacional Bancaria ha tomado la sensibilidad de decir, bueno, esto es lo que urge y no le urge tanto el antecedente de tantos años. Nosotros somos también muy claros en decirle, a mí no me servía pedirle, oiga, necesito 5 años atrás, pero ¿para qué la ocupas 5 años? Y lo que te interesa es a partir de tal fecha. Y realmente también somos muy específicos y eso genera y agiliza la investigación. Pero también ahí quiero comentar, no debemos de confundir que, por ejemplo, también hay unas áreas de seguridad de los propios bancos, y puede ser la familia que tenga datos de dónde se esté ocupando la tarjeta, porque sea una tarjeta adicional, que nos pueda decir, mira, es en tal lugar, es en tal cajero, o me está llegando el reporte que se hizo una disposición. Entonces sí podemos pedir también de manera directa la información a las cámaras, que no viola el secreto bancario, porque es un tema de seguridad en la propia institución bancaria. O sea, en el propio banco hay sus cámaras y eso no viola el secreto bancario que se está siguiendo a través de la comisión. Una pregunta, ¿cuál es el tiempo de reacción o el tiempo de coordinación que tienen ustedes con los bancos? Porque, por ejemplo, como un cliente, dices, no, es que me asaltaron un cajero, quiero ver los videos de seguridad, pues tardan. Nosotros sí dice que es algo que hemos superado y es algo que nos ha apoyado mucho y ha sido muy útil la Comisión Nacional Antisecuestro. Con el tema de la Comisión Nacional Antisecuestro, la maestra Patricia Bugarín ha establecido un canal directo con las instituciones bancarias. Entonces, a veces esa información la tenemos en horas. O sea, nosotros, si ya sabemos que hay un retiro en tal lugar, yo tengo ese tema de las imágenes, las tengo en horas. Y a veces, ¿por qué no decirlo?, hasta en minutos. La realidad es que hay una comunicación directa
esa es la parte de los beneficios que tendría el nuevo sistema de justicia penal, porque finalmente en esa parte nos hace más ágil la investigación. Yo puedo generar solamente un correo electrónico a la institución con quien ya yo tengo un contacto previo, donde él me dice, no, pues si quieres los de esta cámara, pues yo te mando los videos de esa cámara. Entonces en esa parte sí ha ayudado mucho y es donde ha sido ágil el sistema de justicia. Y hemos avanzado un poquito en la investigación. Licenciado Gualberto Ramírez, tenemos que hacer una pausa, pero justo me voy a quedar con esa pregunta para hablar ya específicamente de cuál es la diferencia entre investigar un delito de secuestro en lo que era el sistema mixto inquisitivo y ahora con el sistema de justicia penal acusatorio, pero regresamos con ese tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa. También en Twitter con el hashtag Cultura Jurídica. Y los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando del papel del Ministerio Público en la investigación de delitos de secuestro y nos acompaña el licenciado Gualberto Ramírez, titular de la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro de la PGR. Licenciado Gualberto, antes de irnos a la pausa, le dejaba abierta la pregunta de cuáles son las diferencias en investigar un delito de secuestro en el sistema mixto inquisitivo y en el sistema de justicia penal acusatorio, que ahora es el que nos rige. Es muy interesante la pregunta porque a veces pareciera que hay un cambio de paradigma en la investigación a partir de la creación de un nuevo sistema y a la fecha. La realidad es que el Ministerio Público en materia de secuestros ha pugnado ya desde hace bastante tiempo por ser un ministerio público especializado. O sea, el tema de la investigación, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cámaras, todo eso lo pedíamos desde el sistema inquisitivo mixto. Nosotros siempre trabajamos de esa manera, es decir, en el tema de la investigación siempre hemos sido de manera muy especializados y yo creo que esa es la forma de poder atenderlos. Lo que sí ha cambiado es a lo mejor la forma y la manera de nosotros tener acceso a esos datos de investigación, porque finalmente sí se recortan los tiempos. O sea, al final de cuentas, esta información y la comunicación que ahora puede surtir vía correo electrónico, entonces ahora ya para nosotros es muy ágil y hace más pronta el resultado de una investigación y eso nos ayuda bastante porque al final de cuentas basta que nosotros entre titulares de unidades de combate al secuestro no necesita pedir una colaboración vía exhorto y que me llegue el exhorto y vamos avanzando porque basta que ya a través de un correo electrónico oficial me digan, oye, ¿sabes qué? Necesito el apoyo para tal o cual diligencia o viceversa, yo pedirles el apoyo para tal o cual diligencia. Y eso nos ayuda bastante, ¿no? Entonces yo sí creo que ha cambiado un poquito el sistema. Y hay una cuestión, por ejemplo, yo me platicaba y hace un rato estaba haciendo la reflexión y yo decía, cuando nosotros estábamos en el sistema tradicional, a veces era complicado que el Ministerio Público se regresara un expediente a lo mejor por un tema de unas formalidades. Al ser el sistema acusatorio un sistema semiformal, facilita un tema de investigación. ¿Y a qué quiero llegar con esto? A veces cuando nosotros llegábamos, el Ministerio Público llegaba con 150 tomos de investigación o con 20 tomos de investigación o con 10, el número distinto, pero posiblemente a lo mejor nosotros ya habíamos consignado en distintas ocasiones. La obligación del Ministerio Público era tener foliado, entresellado, toda nuestra investigación y lo cual se cubría cabalmente. Pero también esas formalidades implicaban que al momento de a lo mejor sacar una fotocopia o algo, la copia no saliera con la suficiente claridad, nitidez para que finalmente se viera. Entonces, como que era complicado que por un tema de que a lo mejor esta copia como que no se le ve muy bien este sello, como que esta letrita no se alcanza a ver, fuera un impedimento para que la gente pudiese tener un acceso a la justicia o para que su asunto se pudiese llevar a un tribunal. O sea, eso era sumamente complicado.
Hoy, gracias al nuevo sistema, esa parte la estamos superando y estamos avanzando rápido con el ejido de acción penal. Las órdenes de aprehensión van siendo de manera más ágiles, están siendo de manera más prontas y vamos avanzando. Eso es una parte que debemos hablar positivo del nuevo sistema, pero bueno, también eso habrá otras en las cuales también consideramos que hay que empezar a corregir y estamos en muy buen momento para hacerlo. Platíquenos, licenciado, ¿cuáles son los problemas que se han tenido con la aplicación del sistema? Bueno, antes de esto quisiera preguntarle, ¿ustedes cuándo comenzaron a trabajar con el sistema de justicia penal acusatorio? Porque, bueno, se tuvo un periodo de implementación y sabemos que algunos empezaron antes que otros y todos tuvieron que comenzar juntos el 16 de junio del año pasado. Sí, fíjate que nosotros, por ejemplo, en el tema de investigación en materia federal se empezó de manera gradual. Empezaron entrando los estados de Yucatán, Puebla y todo eso. Nosotros hay algunas carpetas que se iniciaron cuando eran de esos estados. La realidad es que es una cifra muy, muy pequeña. La carga de trabajo principalmente de la unidad está en la zona metropolitana. Y casi todos los estados a los cuales empezaron en el nuevo sistema es precisamente hace poco más de un año, en junio del 2016, y efectivamente es como hemos ido avanzando con el nuevo sistema. Yo pudiese considerar como que esa fecha un parteaguas de cuando se cambia totalmente la forma de que nosotros entramos al nuevo sistema de justicia, porque bueno, pues empezaron también obviamente todo el cambio, porque al ser una institución que se encuentra, la CEIDO, que se encuentra en la zona centro, pues tuvimos que generar pues nuestros folios, nuestros números de carpeta, nuestras nomenclaturas. Entonces yo considero que pudiésemos establecer de un parteaguas de un año, exactamente poco más de un año. El 16 de junio del 2016. ¿Y cómo ha funcionado? ¿Cuáles son los problemas que han encontrado? Bueno, aquí estamos hablando muy específicamente de la investigación del delito de secuestro. Hemos oído en los medios un sinfín de quejas acerca del sistema, que también tenemos que ver el fondo, ¿no? Pero, ¿cuáles son los problemas que ustedes han encontrado? Yo creo que un problema que hemos encontrado nosotros es en tema de la regulación, en el tema de la competencia. En el tema de la competencia, el artículo 21 de la Ley General para prevenir y sancionar en materia de secuestro y el 23 establecen la facultad del Ministerio Público Federal cuando atrae una investigación al ámbito de la Federación, ya sea porque se den los supuestos del 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque a lo mejor se dé una cuestión de conexidad con un delito de índole federal, o se dé un concurso de delitos. Pero también establece que por las circunstancias propias del hecho. Entonces es una facultad que tiene el Ministerio Público. La ley el legislador le dio esa facultad al Ministerio Público para decidir cuándo acudir ante un juez, cuándo va a ser el asunto federal y cuándo va a ser el asunto para las autoridades estatales. En ese sentido, lo que no ha quedado claro por ejemplo, a veces para el juzgador, aclaro, para algunos circuitos, es por qué el Ministerio Público Federal está conociendo de tal o cual delito. Y es complicado que cuando yo llego, por ejemplo, a un circuito me diga a lo mejor un juez, ¿me sabe qué? Usted no puede conocer del delito en materia de secuestro porque declino mi competencia porque aquí yo advierto que se cobró muy poco dinero o advierto que esta organización, si bien es cierto es de más de 4 personas, tampoco tiene una organización formal, no me establece desde cuándo se creó. Entonces caemos ahí como que toda la investigación se va cayendo y es como pasar a la estafeta de una investigación al Estado que a lo mejor no arrancó desde un inicio la investigación. Claro. Y eso retrasa la investigación. Se pierde tiempo, ¿no? Se pierde tiempo en esa parte. Ese es tan solo el tema de las competencias. El tema de competencias también hay técnicas de control judicial, técnicas de investigación con control judicial. Para esa parte se crearon el Centro Nacional por ejemplo, de los juzgados especializados en técnicas de investigación con control judicial, que tiene sede aquí en la Ciudad de México. Pero la problemática es que en el acuerdo 3 del 17 solamente se crea para el tema de delincuencia organizada, para el tema de técnicas de investigación con control, arraigos e intervenciones de comunicaciones, solamente se crea para los supuestos de delincuencia organizada y 400 bis, que es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, cuando yo llego con un delito, yo le expongo al juez, oye, te traigo una petición para pedirte una intervención de comunicaciones de tal número, me dice hay jueces que me dicen, pues oiga, yo advierto que aquí solamente está un secuestro, no advierto delincuencia organizada. Y entonces declinan la competencia y me dicen, váyase con el juez de control. Eso va en detrimento de la víctima. Son cuestiones tan sencillas que me gusta explicarlas porque eso solamente se corrige con expedir un nuevo acuerdo para donde se diga, bueno, en los delitos de delincuencia organizada,
secuestro, Sí, 400 claro. bis, robo de hidrocarburo. Y ese es un tema que no requiere una reforma constitucional, sino solamente un acuerdo del Consejo de la Judicatura. Platíquenos un poquito hemos hablado de que se requiere o se cuenta de personal especializado, ¿no? en materia de secuestro. Primero, platíquenos quiénes conforman la unidad especializada en la Procuraduría General de la República y cuál es la especialización, cómo se capacitan. Sí, mira, fíjate, es importante. La unidad se compone, por ejemplo, de tu servidor, que soy el titular de la unidad, de 2 coordinadores, de 8 fiscalías y de agentes del Ministerio Público que son coordinados por estos fiscales, obviamente con sus respectivos auxiliares que son oficiales ministeriales. ¿Están centralizados todos? Todos estamos centralizados, todos estamos aquí en la Ciudad de México, en Reforma 75, en la Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, en la ala norte del edificio de Seido, en el primer piso. O sea, ahí es donde están nuestras instalaciones. Seido solamente está al estar en la Ciudad de México y la unidad está aquí en la Ciudad de México. Obviamente, por ejemplo, para el auxilio, pues, como comentaba hace un momento, trabajamos con la Agencia de Investigación Criminal, Policía Federal Ministerial y peritos de la institución, pero también en ocasiones también trabajamos con Policía Federal, Comisión Nacional de Seguridad y Policía Científica, entonces con distintas áreas que sí tenemos mucho contacto. Trabajamos de manera directa, por ejemplo, con otras autoridades, como por ejemplo en este caso en la zona metropolitana, con los distintos C5s, es decir, las Secretarías de Seguridad Pública de los estados, porque les pedimos información de preventivas, ejecuciones, departamentos de tesorería, pedimos información de placas. Trabajamos con bastantes áreas y eso es importante que se sepa, ¿no? ¿Y cuál es la capacitación que se les da, por ejemplo, al personal de la unidad especializada de la Procuraduría General? Digo, no podemos hablar de la capacitación de los demás porque puede variar, pero ¿cuál es el grado de especialización en materia del delito de secuestro? Mira, te pudiese comentar, por ejemplo, todos los agentes del Ministerio Público, nosotros en SEIDO tenemos, o en la unidad, cuento con agentes del Ministerio Público de designación especial o agentes del Ministerio Público de carrera. Los de carrera, bueno, ya traen una formación más específica, en estos últimos años más específica al sistema acusatorio, pero finalmente nosotros a fin de tratar de homologar esa formación o de enfrentar este reto del sistema acusatorio y enfrentarle al reto de la investigación de secuestro, hemos establecido contactos a través del área de COPLADI para que nos establezcan cursos específicos y el área de formación profesional, cursos específicos para secuestro. ¿Cuáles son las cuestiones importantes? Por ejemplo, hay un programa integral de capacitación, es un programa nacional. Este programa integral de capacitación es el famoso PIC, que incluso este año es un logro de la Comisión Nacional Antisecuestro, que encabeza la maestra Pati Bugarín, donde viene formalizado y viene inscrito en el Secretariado Nacional de Seguridad. Entonces, para nosotros es muy importante que esta especialización se dé y este PIC se está dando cada año. También existen cursos de manera directa, por ejemplo, que hemos hecho intercambio de experiencias con, por ejemplo, con OPTAT, la Embajada de Estados Unidos, que nos han apoyado también con un tema de capacitación de manera muy fuerte, y NACIPE también ha sido una institución que nos ha apoyado de manera directa. Pero ahorita estamos entrando en una nueva etapa de capacitación donde ya las generalidades ya la tenemos, ya aprendimos el nuevo sistema, pero ahora empiezan a surgir cuestiones en específico de cómo bajar ciertas situaciones, cómo enfrentar tales o cuales problemáticas. Y entonces ahora estamos participando nosotros mismos en el diseño de esos cursos y que en su momento también van a ser de utilidad para las unidades de combate al secuestro. Ese yo creo que es lo que se jala de esta experiencia que nosotros tenemos en el nuevo sistema de justicia penal. Yo quiero comentar, la verdad es que dentro de esas oportunidades que ha tenido el tema de secuestro, yo creo que es una unidad muy especializada. Quisiera ahí compartir el logro de la propia unidad, pero es la primera unidad que vinculó por delincuencia organizada y secuestro. Entonces, la primera vinculación por delincuencia organizada la logró un agente del Ministerio Público de la unidad especializada en delitos en materia de secuestro. Y la primera sentencia de delincuencia organizada también la consiguió un agente del Ministerio Público en la investigación de delitos en materia de secuestro. Entonces, para nosotros son logros y es una forma de decir que, bueno, que vamos por buen camino, que el tema de la especialización sí cubre las expectativas y que eso es lo que le tenemos que apostar. Ya que nos está platicando, por ejemplo, de este gran logro, ¿no? de una primera vinculación a proceso por secuestro y delincuencia organizada y una primera sentencia, ¿cuánto tiempo duró
este proceso, si es que es el mismo, ¿no? No, fíjate que, por ejemplo, es importantísimo eso que estamos platicando ahorita, porque ahorita pareciera que suena poco, pero la realidad es que llevamos un año. Y suena poco, pero los tiempos no nos han hecho, o sea, yo creo que si esta plática la tenemos 6 meses, la cifra va a aumentar considerablemente. Ahorita la unidad ha obtenido, por ejemplo, en este proceso, en menos de un año, 2 sentencias de juicio por secuestro, perfectamente ahí enfrentado, y la de delincuencia organizada, pero también ha tenido sentencias ya en juicios en juicio abreviado, en procedimiento abreviado. Entonces, si tú me dices, oye, ¿ha habido resultados? Yo creo que sí, ha habido resultados porque ya finalmente hemos logrado 4 sentencias y hay asuntos que tenemos en el sistema tradicional que, pese a que había pasado, siempre era el término de llevar la instrucción, excedía el año. Entonces yo ya creo que ahorita sí estamos viendo un tema de mayor prontitud y acelerar esta situación. Y en cuestión de lo que ya hablábamos de el acompañamiento, la asesoría a las víctimas, ¿cómo han visto ustedes el acompañamiento de la víctima ya en los casos, en los procesos? Nosotros... ¿Se ha tenido? Sí, yo creo que ahí, por ejemplo, nosotros estamos muy... Nosotros como unidad hemos visto, por ejemplo, de tus primeras preguntas que decías de cuándo empezaban los esfuerzos para investigar el secuestro, si se había disparado la cifra y por qué se había creado una ley especial. Yo creo que lo que ha evolucionado es también el tema de la delincuencia. Anteriormente había secuestros, sí había secuestros, pero eran secuestros que eran a lo mejor contra gente ya muy específica, delimitada, donde el tiempo de cautiverio era un tiempo alto y donde a lo mejor la cantidad exigida por el secuestro era bastante. Entonces hacía que efectivamente hubiera bandas más organizadas de mucha gente en la cual se tuviese que atender. Pero después la evolución se va dando y entonces empieza a haber secuestros donde no se está pidiendo mucho dinero, donde el tiempo de cautiverio es mínimo y entonces las bandas optan por tener varios secuestros en menor tiempo, aunque su cobro sea menor. Y eso ha generado que se dispare un poquito la cifra. No porque se está mal atendiendo el delito de secuestro, sino porque el propio combate al secuestro ha hecho que las propias organizaciones cambien también sus métodos de actuación. Entonces, es por eso los altos índices de secuestro, ¿no? Pues hemos hablado, o sea, se está hablando recientemente, bueno, en las noticias, de que estamos superando todas las cifras de incidencia delictiva. ¿Lo mismo ha pasado con secuestro? ¿Ha ido a la alza? Subió, por ejemplo, en la parte en lo que se dio este fenómeno. Sí hubo un aumento de secuestros, porque se dio un fenómeno donde finalmente las bandas se atomizaron y empezaron a hacer secuestros muy específicos por cantidades mínimas. Al final de cuentas, mínimas me referimos a un monto, obviamente para cualquier familia siempre va a ser pagar algo que tú no tienes por qué generar, o sea, siempre va a ser un agravio. Pero finalmente es cuando se fue generando esa cuestión. Afortunadamente hemos estado con la actuación del Ministerio Público y del trabajo que está haciendo la Administración Pública Federal y también el Poder Judicial de la Federación, que también al final de cuentas también participa, ha ido disminuyendo y hemos estado logrando que esta curva vaya en descenso. También este aumento en algún momento en la cifra de secuestros tendrá que ver o está relacionado con la denuncia, o sea, con un aumento en la denuncia. Sí. Yo creo que, por ejemplo, parte de esa situación, esa es la clave de mucho de la cifra. Lo que se ha logrado con la Comisión Nacional Antisecuestro y con la transparentación de las unidades de combate al secuestro es que la gente se acerque a denunciar. Porque mucha gente, y sobre todo en este delito, o sea, específicamente en el delito de secuestro, mucha gente no denuncia. ¿Por qué? Por miedo, ya sea a las represalias de los mismos delincuentes o, no sé, por tratar de solucionar los privados, o sea, las víctimas, pero especialmente en el delito de secuestro, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando la víctima o los familiares de la víctima no quieren denunciar? Mira, la realidad es que finalmente nosotros, con tener la noticia criminal, nosotros iniciamos carpeta de investigación de oficio y pues obviamente tenemos la obligación de iniciar la investigación. O sea, si yo veo un secuestro en la calle y llamo y denuncio, de hecho hubo una simulación, ¿no?, en la Ciudad de México, donde quieren ver qué hace la gente, ¿no? Y se ve perfectamente, lo vi en redes sociales, que una persona llama y denuncia. Si ustedes al investigar ven que la familia no quiere denunciar, no hay, o sea, ustedes tienen que investigar. El delito de secuestro, precisamente en la Ley General para prevenir delitos en materia de secuestro, nos hace primero que le pone características especiales al secuestro. O sea, es un delito que no prescribe, es un delito que no opera la reserva
Entonces implica que siempre se tiene que estar investigando y tendré que citar a las víctimas para que en su momento aporten la información. Yo creo que hemos fomentado en esa transparencia la cultura de la denuncia con las víctimas. Te compartiría la experiencia que tuvimos apenas el fin de semana pasada. El viernes tuvimos la liberación de una víctima en cautiverio gracias a la denuncia. Esta víctima no había denunciado con nosotros. Nosotros tuvimos el reporte ahí a través del C5 de la Ciudad de México, ya que traíamos una investigación previa de gente que había denunciado con anterioridad. O sea, la gente había denunciado y había aportado datos de investigación. Esos datos de esas denuncias previas nos permitieron ir llevando una investigación de manera concisa y de manera directa sobre lo que nosotros ya establecíamos como una banda que tenía un patrón en una misma zona y ubicando ciertos instrumentos de delito que se estaban ocupando de manera muy reiterada en la comisión de estos secuestros. Como llevábamos ya esa acción, hoy le puedo decir que antes que me decía la víctima que nos agradecía al Ministerio Público y a la policía lo de la liberación, yo le decía que antes que a nosotros tendría que agradecerle a la gente que tuvo el valor de denunciar antes que él, porque finalmente, gracias a que esta persona había denunciado, si bien es cierto la otra persona tuvo que pagar su secuestro, o tuvo que pagar el rescate, también lo es que finalmente él fue liberado sin ninguna acción, pero sobre todo que también ya se consigue que, por ejemplo, que a estas personas que habían denunciado también ya tengan acceso a la justicia, porque también se lleva a esas personas que perpetraron el delito en su contra, se les lleva también a los tribunales. Importantísima la cultura de denuncia. Hemos establecido que siempre nosotros hay una transparencia total en la investigación. La víctima tiene que ser proactiva en el tema de investigación. A veces la víctima es quien va, te aporta ciertos datos y la obligación del Ministerio Público es investigarlos. O sea, no nos abrimos a esas situaciones, pero también nos sentamos con las víctimas, con el asesor victimal y ver cuáles son las exigencias y establecemos las líneas de investigación. Oiga, mire, considero que esta es la línea adecuada porque por aquí pudiésemos seguir esa situación y a lo mejor ellos te aportan un dato que en su momento no se contaba. Es decir, la víctima también tiene derecho a aportar entrevistas, a aportar, sugerir diligencias y lo está haciendo. La verdad, la víctima está siendo participativa. Y lo que queremos impulsar es esa cultura de la denuncia que está ayudando a liberar a muchísimas víctimas de secuestro. Licenciado Gualberto Ramírez, vamos a hacer una pausa nuevamente, pero me gustaría que, regresando al corte, habláramos de algunas de las técnicas de investigación para perseguir delitos de secuestro. Al auditorio los invito a que sigan con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial el de hoy, que habla de la investigación, la labor del Ministerio Público en la investigación de delitos de secuestro. Y nos acompaña el licenciado Gualberto Ramírez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República. Maestro Gualberto, antes de irnos, hablábamos de cuáles son algunas de las técnicas de investigación en materia de delitos de secuestro. Fíjate que la importancia de las técnicas es que nosotros somos para investigar el delito de materia de secuestro y ocupamos las técnicas que están en el Código Nacional. Tanto las técnicas que se establecen sin control judicial y tanto las técnicas con control judicial. Con control judicial puede ser la intervención de comunicaciones, todo objeto de algún tenido un objeto electrónico trae un índice de privacidad, es decir, la extracción de información a esos equipos electrónicos, dispositivos. También obedece por ejemplo, las muestras de voz. Actualmente, si el inculpado no me proporciona la muestra de voz, no autoriza, yo le puedo pedir al juez que le solicito la autorización para tomar la muestra de voz y él tendrá que señalar la autorización. Problemática, paréntesis, no hay un método de cómo se delimite para que el señor me dé la muestra de voz. Considero que ese es un tema de reforma, eso para no salirme del tema. El tema, por ejemplo, cuando se logra la ubicación de alguna persona, desgraciadamente una víctima sin vida, y a lo mejor lo ubicamos el paradero,
pedimos la técnica con control judicial para hacer la exhumación y hacer la identificación de manera correcta. Pero también en otras situaciones, por ejemplo, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, los cateos, buscamos indicios que son relativos al secuestro. Y yo creo que es importante decirlo, porque la verdad es que sí lo estamos haciendo y México está en esa parte de la vanguardia, y la PGR y tanto Policía Federal estamos trabajando muy fuerte para que esto se logre. Hay asuntos en donde a veces hemos logrado la vinculación de una sola persona por un tema de genética. La persona refiere, yo nunca estuve en la casa de juez, yo nunca participé, pero cuando se llegó al cateo encontramos un cepillo de dientes y una botella de agua, se toma el perfil genético y salió positivo con el perfil genético de la persona que la víctima señalaba como cuidador. Entonces, ahí está el tema de la genética. El tema de la muestra de voz, efectivamente la persona dice que él no participó, pero hay un dictamen en materia de voz donde me dice, esta persona fue la que negoció. O si tuvimos una intervención de comunicaciones, me dice, estas personas son los que participaron en tal o cual conversación. Entonces ustedes también han avanzado y echado mano de la tecnología. O sea, la tecnología les ha ayudado muchísimo. Tema de dactiloscopía también ha sido muy útil porque nos permite ver quién está. Ahí en el sistema el sistema AFIS está graduado de manera nacional. Tema de armas, por ejemplo, el sistema IBIS. O sea, son cosas que nos enseñan en la escuela, pero a veces nunca le vemos la funcionalidad y sí la tienen. Existen y se pueden y se ocupan. Quisiera tocar un punto muy interesante que es el tema de prevención. Ustedes como unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro, ¿tienen contemplado algo o algunos programas de prevención? ¿Son ustedes? Nosotros regularmente sí contemplamos algunos programas de prevención, aunque de manera muy particular ya lo hacemos con CONACE, ya todos lo establecemos. Por ejemplo, a lo mejor la situación de cambiar las rutas, ver cuestiones distintas. Pero nosotros creo que la mejor forma de prevenir es empezar a lograr las detenciones. La realidad es que lo que te platicaba yo hace un momento, de esa liberación que se logró apenas el fin de semana pasado, en el cual estamos haciendo precisamente la vinculación en este momento, el control de la detención, perdón, estamos llevando el control de detención en este momento, nos ha permitido que, por ejemplo, ya esta gente ya no va a secuestrar. Es una banda que desde el 15 de septiembre se aventó 4 eventos de secuestros en 15 días. Yo creo que entonces en ese tema también esa labor de prevenir la estamos logrando cuando estamos llevando el ejercicio de la acción penal a las personas que están secuestrando. Entonces esa es la parte que para nosotros es muy importante. Fíjate que en el tema de la prevención ahí venía un tema que se relaciona directamente con las técnicas que tú comentabas. Se han dado una serie de fenómenos en las que también a veces nos aumenta la cifra, que es un fenómeno que se le conoce como el engaño telefónico o el secuestro virtual, en donde a veces hemos visto ya en redes sociales, en diferentes medios, las formas que te aplican los secuestradores o los delincuentes, porque no secuestro propiamente. Por ejemplo, que el familiar que viene de Estados Unidos, el comandante que te habla y te dice que tu familia está en riesgo. Y que eso aparte es súper común. O sea, conoces a gente que le ha tocado, o en tu casa, o te ha tocado que te hablan y te gritan mamá, ¿no? Las redes sociales también les ayudan. En algunos casos. En algunos casos. Aquí lo importante, por ejemplo, de esa situación de red, por ejemplo, es importante que se den a conocer, pero esto sería importante que lo amarramos con otra situación. Cuando una persona viene y me denuncia, nosotros podemos determinar, ¿sabe qué? Mire, yo considero que no es un secuestro como tal, porque hay estas situaciones que no están cuadrando propiamente al tipo. Y también considero que en ese sentido, por ejemplo, a través de algo que está establecido en el Código Nacional, que es la geolocalización de un equipo en tiempo real, que se la tengo que pedir al juez de control o dentro de las facultades que tiene el Ministerio Público solicitarla y después ratificarla en un término de 48 horas, me ayuda a establecer. Si yo pido la geolocalización de un número que está haciendo un secuestro y determino que está en el penal de Altamira, pues entonces quiere decir que entonces no estamos hablando de un secuestro. Nos ayuda mucho a prevenir. Entonces sí es importante establecerlo. Hoy en día, por ejemplo, que ha habido un gran debate y que ahorita actualmente está en una controversia constitucional el tema de la geolocalización, considero que hay que también ver las bondades y no es una cuestión que sea intrusiva a la persona, sino solamente es el seguimiento a un aparato telefónico. Licenciado, uno de los fines del sistema de justicia penal es, el tener acceso a la justicia y el otro de los fines es la reparación del daño.
¿Qué se ha obtenido, qué se ha podido ver en materia de reparación del daño en los delitos de secuestro? Para garantizar esa parte que es uno de los fines del Ministerio Público, efectivamente, dejar claro el hecho delictivo, sancionar al probable responsable, pues, y sobre todo, por ejemplo, el tema de la reparación del daño. Nosotros hemos establecido, por ejemplo, ciertos mecanismos. El Ministerio Público también de secuestros trabaja por las modalidades de la extinción de dominio y el abandono de bienes para finalmente garantizar de alguna manera el tema de la reparación. Uno de los avances que tiene la legislación mexicana es la reparación subsidiaria que contempla la Ley General de Víctimas. Entonces basta que yo, por ejemplo, acuda... Entonces, para mí, que parece un proyecto como muy ambicioso. No sabemos si vaya a dar para... Exactamente, tener una reparación actualmente subsidiaria sí, para todos, ¿no? Sí, exactamente. Hay un fondo que se pudiese agotar de manera inmediata. La realidad es que nosotros cuando llegamos a esto, por ejemplo, yo obtengo una sentencia, obtengo un monto de una reparación y al momento de ser exigible, también la ley establece en la Ley General de Víctimas que yo se la puedo pedir. Entonces ya cuando previa que se exigió y se requirió al inculpado que no tuvo para pagarla o no pudo o manifestó su imposibilidad, yo se la requiero a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y finalmente ellos puedan reparar el daño. Pero yo me quedaría en una cuestión donde a veces la reparación no simplemente significaría la mejor dinero para la víctima, claro, no. La opción, sino efectos de no repetición, efectos de prevención. Sobre todo en el delito de secuestro. Exactamente es lo que yo diría. Por ejemplo, yo me iría más por esa parte. A veces nos desviamos y pensamos que reparación solamente implica recuperar lo que ya lo tuve. La atención psicológica también entra dentro de la reparación del daño. También. Y lo importante es que, por ejemplo, hay víctimas que ellos están y renuncian al tema económico porque decir, no, a mí me interesa que esto se cubra y que la gente tenga ustedes. A mí no me interesa la reparación, me interesa yo lo que pasé, lo vivo como una experiencia, pero ese señor tiene que ser y que no se repita este asunto. Entonces, la verdad, la mayoría de las víctimas de secuestro, y eso sí lo digo, son víctimas muy nobles, donde finalmente ellos no están por el tema de las reparaciones, o sea, están por el tema de... No, reparación económica. Económica, y es esto. Obviamente, también como Estado tampoco los puedes dejar al abandono y decirles, no, obviamente necesita atención psicológica, la mejor asesoría jurídica, o sea, que se le garanticen sus derechos de distinta manera, no necesariamente con un tema económico. ¿Ustedes trabajan de alguna forma con las organizaciones de la sociedad civil? Sí, no, la verdad es que, por ejemplo, incluso recibimos críticas de las organizaciones de la sociedad civil y la verdad las vemos bien, ¿eh? Son muy activas, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el delito de secuestro. Yo he visto, por ejemplo, en esa parte, hay organizaciones que son muy críticas y se quedan aquí, pero hay organizaciones que son muy críticas, pero también son constructivas. Yo ahí retomo el papel de Alto al Secuestro porque es de las pocas organizaciones que se mete también a presentar iniciativas, que se mete, por ejemplo, que ha metido figuras como el amparo victimal y anda promoviendo y genera, que se da cuenta de dónde están, o dónde el Ministerio Público tiene fallas o no tiene herramientas claras y ellos nos ayudan. Entonces, y ustedes son receptivos, o sea... Sí, y lo vemos así porque también a lo mejor estamos abiertos también a conocer, estamos abiertos a también entender que la tecnología avanza cada día, que también los derechos humanos también de repente van creciendo, y derechos que a lo mejor no se establecían antes, pues ahora ya los tenemos perfectamente delimitados. Entonces nosotros somos muy receptivos, trabajamos mucho con las organizaciones, recibimos las críticas y las recibimos bastante bien porque queremos mejorar y queremos, la verdad, que esto baje de plano, que no haya secuestros, que se baje a la mínima expresión, como se ha dicho ya en bastantes veces, pero sí queremos que se trabaje y que sí se combate el secuestro de manera frontal. Ya hablábamos de la legislación, en algún punto del programa nos hacía mención de alguna reforma que se tiene que ajustar, pero bueno, en cuanto a la legislación que existe en la materia, ¿estamos cubiertos? Considero que es muy útil lo que tenemos, pero considero que hay cosas que se pueden empezar a incluir y a mejorar. El tema de la voz, yo considero que la voz es un registro biométrico, entonces no se necesitaría pedir autorización, es una opinión de tu servidor. Entonces, si este es un registro biométrico, si nosotros tuviéramos registros biométricos de todas las personas que ingresan o pisan una agencia del Ministerio Público, primero que nada también tendrían un principio de certeza de seguridad, ¿no? Porque finalmente tendrían la viabilidad de que su voz se confronte y no salgan positivas. Pero nosotros también tendríamos un catálogo de voces con los cuales pudiésemos confrontar. Muchos de los secuestros que hablábamos de los engaños telefónicos se gestan a lo mejor por gente que ya estuvo procesada
por otro delito posiblemente, no necesariamente por secuestro o extorsión, pero si tuviéramos un registro biométrico, pues ya pudiésemos saber qué persona es. Esa es la importancia de los registros. ¿Cuáles son los retos en materia de investigación, tanto para la unidad especializada de la Procuraduría General como para todos los operadores del sistema de justicia penal, ¿no? Porque, bueno, ahora nos concentramos en la función del agente del Ministerio Público, pero ¿cuáles son los retos en materia de persecución del delito de secuestro? Yo creo que los retos son altos, ¿no? La verdad es que te puedo decir, por ejemplo, dentro de lo que nosotros platicábamos, la unidad de delitos en materia de secuestro tiene el mayor número de órdenes de aprehensión que se han conseguido en el nuevo sistema, mayor número de intervenciones de comunicaciones, y el reto es seguir en ese camino. El reto es seguir estableciendo, siendo una unidad funcional, siendo una unidad que combate el delito de manera frontal. ¿Son suficientes operadores? Nosotros consideramos que precisamente en un ejercicio se va a hacer, si estamos trabajando la figura del MP lineal, yo considero que nos van a hacer falta. En algún momento ya no se van a poder llevar tantas audiencias y tantas investigaciones de manera puntual. Pero bueno, finalmente ya yo creo que también la Procuraduría está trabajando mucho. Yo me quedo con las palabras que nos ha externado el señor Procurador, donde ha establecido que, por ejemplo, que a él le gusta cómo se está investigando el secuestro porque es una manera coordinada. Y él lo toma como un ejemplo para de cómo sí se puede investigar y sí se pueden sacar los asuntos con investigación. Para nosotros el reto es seguir siendo la punta de lanza en el tema de la investigación, seguir siendo, por ejemplo, una unidad que pueda atender a las víctimas. Es muy complejo, porque, por ejemplo, casi todas las unidades de PGR, salvo FEBINTRA, la unidad de tráfico de personas migrantes, WAINPO, somos las pocas que atendemos víctimas. Periodistas, somos las pocas que atendemos víctimas. Y en esencia, en la Federación no había víctimas. Y ahora, pues bueno, ya es algo con lo que empezamos a atender diario. De todas las unidades que tienen más víctimas, es la de secuestros la que tiene la mayor carga. Pues, licenciado Gualberto Ramírez, muchas gracias por venirnos a platicar de cuál es la labor de la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro y cuáles son los avances que se han tenido. También estaremos muy al pendiente de los resultados futuros porque, bueno, el sistema de justicia penal acusatorio es muy joven y en un futuro lo invitaremos a que nos platique de cómo sigue avanzando. Muchas gracias, les agradecemos la invitación y sobre todo yo también los invitaría a que con toda confianza acudan a las audiencias, cuando vean una audiencia de secuestro también se metan y vean a lo mejor el grado de especialización, son públicas. Entonces ha entrado mucha gente, han entrado algunos catálogos que me han dicho, ¿sabes qué? Van por buen camino. Me quedaba ahí con por ahí hubo en mayo de este año, hay un artículo del doctor Sergio López Ayón. Él cuenta la experiencia de un asunto de secuestro de alguien cercano a él y es un éxito que estuvo esta unidad y afortunadamente avanzamos todavía más. Y gracias. No, pues le agradezco muchísimo que haya venido y al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.